Hola Lucas, Buen día, profe. buen día. ¿Cómo le va? Bien, hoy lo que vamos a ver es trigonometría. ¿Sí? Nosotros vamos a ver qué es la trigonometría, digamos. Es la relación que existe entre los lados y los ángulos de un triángulo. No cualquier triángulo, un triángulo que se llama rectángulo. Ustedes saben que los triángulos se clasifican según sus lados y según sus ángulos. Estaban los que eran agudos, acutángulos, los que tenían un ángulo recto, rectángulos, y los que tenían un obtuso, obtusángulo. ¿Se acuerdan? Bueno, y también teníamos isósceles, escaleno y equilátero. En este caso, la clasificación los lados no me interesa, sí según sus ángulos. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a empezar siempre con los que son rectángulos. Tienen un ángulo recto. Recto significa que mide 90 grados, ¿sí? Por si se olvidaron ese detalle. ¿Ok? Están viendo lo que escribo, ¿no? Sí. Entonces, para eso necesitamos, en primera instancia, saber qué estamos midiendo, ¿sí? Y en qué sistema vamos a trabajar. Las calculadoras, por ejemplo, trabajan en 3 sistemas, al menos las que ustedes conocen, ¿sí? Y una es D, que creo que así la deben tener todos, con una D pequeñita, es casi invisible esa D. Está acá arriba, muy chiquitita, arriba del 0, ahí aparece la D, ¿sí? Pero hay otra que es R y hay otra que es G. Bueno, la R vamos a ver hoy qué significa, ¿sí? Y la G es algo que vamos a ver, pero más adelante, ¿sí? No es tema de este momento, ¿ok? Entonces, un ángulo, ¿sí? Que se divide en grados sexagesimales, se divide en grados, minutos y segundos, ¿sí? ¿Y hasta cuánto puedo llegar? Y puedo llegar hasta 360 grados, ¿sí? Recuerden que el giro completo que tiene el círculo es hasta 360. Pero adentro de un triángulo, ¿puedo llegar a 360 grados? No, de ninguna forma. Puedo tener un ángulo obtuso, ¿sí? Pero ese ángulo, obtuso significa más grande que 90, pero ese ángulo no va a pasar los 180 grados, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se formaría jamás con un ángulo de 180 grados un triángulo, es imposible, ¿sí? Entonces necesito un ángulo obtuso, sí, puede ser de 100, de 120, de 130, ¿sí? Pero lo necesito para poder formar un triángulo. Entonces, ojo con eso. ¿Puede tener más de 180? No adentro de un triángulo. Recuerden que hay una propiedad que dice que los ángulos interiores de un triángulo suman ¿cuánto? 180 grados. Sí, es 180, muy bien, 180 grados, ¿sí? Pero si le vamos a exigir al triángulo que sea este, ¿sí? Y uno de sus ángulos ya sabemos que es 90, ¿cuánto tienen que medir los otros dos para llegar a 180? 90. 90. Entonces, este y este no van a medir juntos, sumados, más de 90 grados, ¿sí? O sea que son dos ángulos agudos, ¿sí? Ojo con eso. Después cuando ponen las respuestas, siempre miren que las respuestas tengan coherencia con lo que estamos haciendo, ¿sí? Si estoy adentro de un triángulo rectángulo, los ángulos que no son rectos no pueden medir más de 90. Es imposible. 90 tampoco. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el sistema circular? El sistema circular es el que la unidad se llama radián. ¿Sí? ¿Por qué se llama radián? Es muy largo la historia, pero es porque es en forma del radio que tiene la circunferencia.
¿sí? Entonces, las circunferencias que son trigonométricas, ¿sí? Tienen un radio de 1. ¿Un qué, profe? No importa, 1. Una unidad. Puede ser centímetro, milímetro, decímetro, lo que sea. Es 1, ¿sí? Nada más. Entonces, si yo hago un círculo en base a 1, ¿cuánto sería? ¿Se acuerdan ustedes cómo se saca la circunferencia? Se hacía 2pi por radio, ¿sí? Entonces, 2pi por 1. ¿Y eso cuánto es? 2pi. ¿Quién es pi? Ese 3,14 que nos habían dicho en algún momento, sí, es un número irracional, ¿sí? Podemos decirle, con infinitas cifras decimales detrás de la coma. Y ninguna se repite. Entonces no lo puedo escribir como una fracción, por ejemplo, ¿no? Esto equivale a toda la vuelta, ¿sí? Es decir, que me equivale a 360 grados, ¿sí? Que se los escribí más abajo. Entonces, si 2pi equivale a 360 grados, ¿no? En un sistema circular, 180 grados, perdón, equivalen a un solo pi. Y la mitad de eso es la mitad de pi, ¿sí? Y 270 es igual a 3 medios. ¿Y qué estoy marcando ahí? Y lo que estoy marcando son los ejes, ¿sí? En 0 es 0. En 90 va a ser pi sobre 2. ¿Sí? En 180 va a ser pi. ¿Sí? Y en 270, que es el de acá abajo, ¿sí? Este, va a ser 3 medios de pi. Y entonces me quedo en fracciones, pero de esta unidad, que ahora se llama pi. Y esas son unidades de sistema circular, es decir, de radianes. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de radianes, no decimos pi, decimos un medio, un tercio, un cuarto. Bueno, ¿sí? Pero nosotros sabemos que estamos en radianes. Sabemos que a eso lo acompaña un pi. ¿Sí? ¿Cuánto vale pi? 180. Yo tengo que saber que pi es igual a 180, siempre. Entonces, si me dicen, no sé, un tercio pi, ¿cuánto sería? Sería un tercio por 180 grados, ¿no? Y 180 dividido 3, ¿cuánto es? 60. 60, muy bien. Entonces, esto me estaría dando 60 grados. Entonces, si yo digo un tercio pi o pi sobre 3, esto es lo mismo que 60, ¿sí? Porque a 180 lo dividí por 3, me dio 60, ¿sí? No es difícil hacerlo, ¿sí? O sea, si tuviésemos, no sé, a ver, les digo otro. 3/4 de pi, ¿sí? Sabemos que es 3/4 por 180 también. O sea, reemplazo el pi por 180 grados, ¿sí? ¿Y qué me queda? Y tendríamos que hacer 3 por 180 y dividirlo por 4, ¿sí? También podemos simplificar, ¿no? O sea, pueden hacer un poco de esfuerzo y dividir por 4. Si a 180 lo divido por 4, ¿me queda cuánto? 45. Muy bien, 45. Sí, la mitad de la mitad, 45. ¿Y por 3? 60. Ah, piense. ¿Cómo 60? 3 por 45. 3 por 5, 15. Me llevo una. 3 por 4, 12. Y una que me llevaba, 135. ¿Sí? O sea que decir, en este caso, 3/4 pi es lo mismo que decir 35 grados. ¿Sí? ¿Y por qué esto? Y porque generalmente para dibujar las funciones trigonométricas
siempre se usan los radianes, ¿sí? No se usan los grados. Los grados se usan para medir los ángulos nada más, pero los radianes se usan siempre que queremos medir en trigonometría. Hay 6 razones en total, en realidad 3 y sus inversas, ¿sí? Bien, las 3 más conocidas, ¿sí?, de estas razones se llaman seno, coseno y tangente, ¿sí? Esta se abrevia de la siguiente manera, porque no se escribe toda la palabra, se escribe solamente sen, ¿sí? O en la calculadora lo encuentran como sin, con la i. ¿Por qué? Porque está en inglés, nada más que por eso, ¿sí? La otra, coseno, se escribe como cos, nada más, ¿sí? Y tangente depende. En algunos libros los van a encontrar como tan, que así está en la calculadora, por ejemplo, tan, y en otros libros lo van a encontrar como TG, tangente, ¿sí? Depende de qué libro usemos, ¿sí? Generalmente yo pongo TG, pero es por costumbre, ¿sí? Pero en la calculadora sepan que lo encuentran como tan. Y son 3 botones que tiene la calculadora, ¿sí? Y está uno al lado del otro. Sin, cos, tan. Uno al lado del otro. Seno, coseno, tangente. En los celulares, cuando usan la calculadora científica del celular, recuerden que para eso tienen que girar el celular, ¿sí? No lo usen así porque es la calculadora común, tienen que invertirlo, ¿sí? Esas también están como sin, cos, tan, ¿sí? Las 3 siempre están una al lado de la otra, ¿sí? Bien, ¿y qué son estas relaciones? Son relaciones entre los ángulos y los lados de este triángulo. ¿Qué ángulos y qué lados? Bueno, vamos a tomar, este es el de 90 grados, ¿sí? Por lo tanto, sabemos que los lados que conforman este ángulo se llaman catetos, ¿sí? Los dos se llaman catetos, ¿eh? Y este que está acá se llama hipotenusa, ¿sí? ¿Con qué diferencia? Bueno, con una sola diferencia. Si yo tomo este ángulo que está acá abajo, le voy a decir alfa, ¿sí? El cateto que está enfrente se llama cateto opuesto, ¿sí? Y el cateto que está debajo, ¿sí?, que hace de base en este caso y que comparte un lado con el ángulo, ¿sí?, se llama adyacente. ¿Ok? Entonces tengo cateto opuesto, cateto adyacente, ¿sí? Se nombran igual, pero ocupan una posición distinta. ¿Qué pasa si tengo el mismo triángulo? ¿Sí? También es un triángulo rectángulo, ¿sí? Esta sigue siendo la hipotenusa, pero esto que está debajo es el cateto opuesto y este otro, el cateto adyacente. ¿Por qué pasaría esto? Y vos decís, ¿pero por qué? Arriba me lo escribiste al revés. Sí. ¿Por qué? Porque depende del ángulo que tome. Si tomo el de acá arriba, ¿sí? Y bueno, vamos a poner otra letra si no lo confunden. Le pongo beta, ¿sí? Entonces, si tomo el ángulo beta, el cateto opuesto es el que tengo enfrente. Y enfrente tengo a este lado, ¿ven? Y el que comparte el lado con el ángulo se llama adyacente, siempre, ¿sí? Entonces, hay que ver dónde está el ángulo y hay que ver cómo se ubica el triángulo. Por ejemplo, a ver, si pongo esto así, supongamos que esto mide 90,
¿sí? Lo que está enfrente es la hipotenusa. Ahora voy a tomar este ángulo que está acá, que se llama alfa, ¿sí? Díganme, yo voy a poner a este, le voy a poner A, B, y a este le vamos a decir C. El C es la hipotenusa. El A, ¿quién es? ¿Qué cateto es? El adyacente. No, está enfrente del ángulo, ¿sí? Si está enfrente del ángulo, es el cateto opuesto, ¿sí? Y el otro va a ser el cateto adyacente, ¿sí? Fíjate dónde está el ángulo, ¿sí? Primero, te lo giro. Este es el ángulo de 90, ¿sí? Acá tengo A, acá tengo B y acá tengo C. C es la hipotenusa, pero si el ángulo es este, de acá arriba, ¿A quién es? El opuesto. Muy bien, es el cateto opuesto. ¿Por qué? Porque está enfrente. ¿Sí? Muy bien. ¿Y el otro qué va a ser? El adyacente. Muy bien, el adyacente. Entonces, ojo, donde yo pongo el ángulo, el que está enfrente es el opuesto y el otro es el adyacente. Tienen que mirar bien, ¿sí? Porque se equivocan de lugar y listo, les salió todo mal. Ya está, no podemos hacer más nada. O sea, todas las cuentas que hagan van a estar mal, ¿sí? Porque esto después, obvio, se basa en cuentas, pero también se basa en poner bien los valores. Si yo no ubico bien los valores en el triángulo, que siempre es en base a un triángulo, soné. Todo me va a dar mal, ¿ok? Bien, vamos a tomar un triángulo cualquiera, ¿sí? Como referencia. Después, cada ejercicio va a cambiar dependiendo de el triángulo que sea, ¿no? Depende de la posición que esté, depende del ángulo, ¿sí? No siempre es igual. Yo acá los hago todos del mismo tamaño, del mismo... No, pero no siempre es igual, ¿sí? Pensemos que esto puede variar. Ok. Acá voy a poner el A, el B y el C. C es hipotenusa. Ya lo sabemos. ¿Sí? Y acá vamos a tomar como ángulo este que está acá abajo, ¿sí? Que se le dice ángulo de elevación. ¿Por qué? Ustedes piensen que acá hay una persona. Me salió hermosa. Bueno, piensen que hay una persona, ¿no? Este lado, el lado B, ¿sí? Es el lado que ocupa la posición de los ojos, ¿sí? La línea de los ojos, ¿sí? Entonces, cuando yo miro derecho, ¿sí? Mi cabeza está derecha, la posición de la altura de mis ojos es la línea horizontal, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo levanto la cabeza? Voy a mirar para arriba. Entonces, ese ángulo que se forma entre la línea horizontal de mis ojos y mi cabeza, ¿sí? Se llama ángulo de elevación. Entonces puede ser que una persona esté parada acá, pero esté mirando, no sé, una palomita que pasa por acá. Bueno, entonces, si está mirando hacia arriba, ese ángulo se llama ángulo de elevación porque tuvo que levantar la cabeza, ¿sí? Y este otro ángulo, si lo miro desde arriba, obviamente, por ejemplo, si hay un avión y este avión, mis dibujos son geniales, chicos. Bueno, piensen que eso es un avión, ¿no? Y ese avión tiene que aterrizar, ¿sí? Lo que va a hacer ese avión es que no se eleva. ¿Qué hace? Baja. Desciende, por eso. Y el ángulo entonces se llama de depresión. ¿Vio? Cuando uno está bajón, está deprimido, ¿sí? Bueno, cuando uno baja, ¿sí? Se llama ángulo de depresión, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos las tres funciones que se llaman seno,
Pero es seno de algo, no es seno solo. No, es seno del ángulo este, de alfa. ¿Sí? Coseno, lo voy a escribir más abajo, coseno también del ángulo alfa y tangente también de este ángulo alfa. ¿Sí? Cada uno de estos ángulos se llaman argumento, ¿sí? Argumento de la función, como lo teníamos en el logaritmo, es lo mismo. ¿Sí? Y esto va a significar el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Este otro va a ser lo contrario, el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y este otro va a ser no relacionado con la hipotenusa, pero sí con los dos catetos. Va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y estas serían las tres fórmulas elementales que ustedes tienen que saber, ¿sí? A ver, si lo ponemos en base a lo que tenemos en el triángulo, ¿sí? El cateto opuesto en el triángulo, ¿quién es? A. Muy bien, el cateto opuesto es A porque es el que está enfrentado. Muy bien, entonces sería A dividido C, que es la hipotenusa. O sea, lo que mide A, toda esa altura, dividido todo lo que mide la hipotenusa, ¿sí? ¿El cateto adyacente quién es? B. B, muy bien. Dividido C. Y acá, fíjense que es hacer A sobre B. Cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿sí? Y C no juega en este partido. No está. No interviene, ¿sí? ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si considero este ángulo que está acá arriba? Beta. Bueno, perfecto. Entonces, voy a tener el seno, el coseno y la tangente, pero de beta en este caso, ¿sí? Entonces, voy a tener que hacer lo mismo, que es cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto adyacente sobre hipotenusa, opuesto sobre adyacente, pero con los datos de este nuevo valor. Ya sabíamos que cambiaban de lugar los catetos, o sea, el opuesto ahora de beta es B, ¿sí? Y el adyacente es A. Entonces, cateto opuesto en este caso va a ser B sobre C. En este otro, ¿quién va a ser? A por C. A sobre C. Muy bien. Y en la tangente, Por ahí era. B sobre A. ¿Sí? Entonces fíjense que si los relaciono con los de arriba, ¿sí? B sobre C, ¿quién era? De los de arriba. El coseno. El coseno, muy bien. Entonces el coseno de alfa. ¿Y este otro quién es? A sobre seno. C. El seno, muy bien. ¿Sí? Es lo contrario, ¿ven? Y acá abajo me queda justamente al revés que el anterior, ¿sí? Es decir, tangente a la -1. ¿Por qué? Porque está invertido. Invertir significa elevar a la -1, ¿sí? ¿Está? Que eso también lo tenemos en la calculadora. Cada uno de estos, seno, coseno y tangente, lo tenemos elevado a la -1 en las funciones de la calculadora. Se tiene que usar el shift o la segunda función de la calculadora primero y después seno, coseno, tangente. ¿Sí? Entonces, fíjense que me da exactamente lo mismo. ¿Y por qué pasa esto? Porque los ángulos, alfa y beta,
como dijimos antes, suman 90 grados, ¿sí? Porque como ya tengo uno de 90, 90 más 90, 180, listo, es la suma total de todos los ángulos del triángulo, ¿sí? Entonces, si alfa más beta suman 90, estos ángulos se llaman complementarios. Los complementarios son los que suman 90 y los suplementarios son los que suman 180, ¿sí? En este caso, suman 90, son complementarios. Y por ser complementarios, el seno de alfa es igual al coseno de beta y viceversa. El coseno de alfa es igual al seno de beta. ¿Sí? Vemos que tenemos, vamos a ir a un ejemplo, ¿sí? Más práctico. Tenemos este triángulo, ¿no? Este triángulo mide 5 la hipotenusa y mide 3 este cateto, ¿no? Y nada más, no sé nada más. Y yo tengo que averiguar cuánto es este valor. No lo conozco. Tengo que usar alguna fórmula trigonométrica. Seno, coseno y tangente. ¿Sí? Tengo por otro lado, ¿sí? Bueno, no les voy a dar ningún dato más. A ver si se arreglan con eso. Profe, acá no es la de, ¿cómo se llama esto? La de cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado, o es en otro tema. Muy bien, muy bien. Ese, ¿cómo se llama? A ver. Ese se llama teorema de Pitágoras. ¿Sí? Y creo que lo vienen viendo desde el segundo año, más o menos. Ese decía que los cuadrados, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ponerlo acá, decía que la hipotenusa al cuadrado era igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿sí? Entonces, no importaba si era adyacente o opuesto o lo que sea, porque miren, acá yo no seleccioné ningún ángulo, así que para averiguar esto, ¿sí? Lo único que tengo que hacer es reemplazar en esta fórmula. Yo sé que la hipotenusa es 5. ¿Por qué? Porque es el opuesto del ángulo recto. Muy bien. 5 al cuadrado. Uno de los catetos vale 3, 3 al cuadrado, y el otro cateto no lo conozco, lo tengo que averiguar. ¿Sí? Esto da 25, 3 al cuadrado da 9, y esto da c cuadrado, todavía no lo despejé. Despejo. Este 9 está sumando, va a pasar restando. Todo esto, ¿cuánto da? 16. 16, muy bien. No sé qué dijeron por ahí, pero voy a hacer como que no escuché. Sí. ¿Y la raíz cuadrada de 16? 4. 4. Muy bien, 4, muy bien, Mili. Genial. Entonces, fíjense, siempre las raíces cuadradas dan siempre dos resultados, uno positivo y otro negativo. Pero acá, este valor que tengo acá es una distancia, entonces no puede ser menos 4, ¿no? No hay distancias menos, ¿sí? No hay distancias negativas. Es imposible. La distancia de un punto a otro siempre es positiva, ¿sí? Entonces, vamos a dejar solamente la positiva, ¿ok? La solución positiva. Bien, acá tengo C. C vale 4. Perfecto. Ya conozco quién es el valor del otro cateto. Ahora imagínense que quiero averiguar este ángulo. Cham. Claro, para averiguar un ángulo necesito sí o sí una de estas tres fórmulas. ¿Cuál? Cualquiera, porque como tengo todos los datos, tengo quién es el cateto opuesto, tengo quién es la hipotenusa, tengo quién es el adyacente.
Puedo usar seno, coseno o tangente, la que me guste más. Si no tuviera esos datos, no los tengo todos. Supongamos que no saqué quién era 4, ¿sí? ¿Quién era este cateto? Y solamente tengo la hipotenusa y el cateto adyacente. Y bueno, si tengo hipotenusa y cateto adyacente, voy a usar coseno, ¿sí? Que es la fórmula que se adapta a los datos que tengo, ¿sí? Las otras no se adaptan. Entonces, ojo, me fijo qué datos tengo y con esos armo la fórmula. A ver, vamos a hacerla primero con el cateto que tengo, que me dan de datos. Entonces tendría que hacer coseno de alfa. Alfa es un valor que no conozco, entonces no lo voy a escribir. ¿Sí? Es cateto adyacente, que sería 3, en este caso, dividido la hipotenusa, que es un 5. ¿No? ¿Cuánto es 3 dividido 5? 0,6. Muy bien. 0,6. Para sacar alfa hay una función que me da la inversa, ¿sí? ¿Cuál sería la inversa de alfa? Coseno a la menos 1. ¿Sí? Y coseno a la menos 1, perdón, no de alfa, de 0,6. Coseno a la menos 1, ¿quién es? Es un valor, ¿sí? Que tengo en la calculadora. Acá. Siempre y cuando tengan calculadora científica. ¿Sí? Entonces, si yo hago shift, coseno y aprieto el 0,6, les digo cómo se hace. A ver, tendrían que apretar shift en sus calculadoras, la tecla coseno, ¿sí? Y después escriben 0,6. Ay, mira, 0,6. Ahí está. O sea, 0,6. No pongan coma, ¿sí? Está el punto. Ok. Y apretan el igual. Esto les da como resultado 53,13 no sé cuánto. Y un montón de decimales detrás de la coma. ¿Qué pasa? Yo esto no lo quiero así. ¿Cómo queremos este valor? Y con grados, minutos y segundos. Entonces, si lo quiero con grados, minutos y segundos, lo tengo que pasar. La calculadora también me lo pasa. ¿Qué tengo que hacer? Así como está, con el valor así como lo tengo que apretar Shift y la tecla grados, minutos y segundos, que está así en la calculadora. Aparece así. ¿Sí? Entonces aprieto y me queda 53 grados, 7 minutos, 48,37 segundos. ¿Sí? Así de bonito me queda. ¿Sí? ¿Qué pasa si lo quiero pasar este sistema sexagesimal? ¿Sí? Y si lo pasamos a sistema de radianes o circular. ¿Cuánto habíamos dicho que era un pi? 180. Claro, era 180. Entonces, si tengo que sacar cuánto es esto en radianes, tengo que hacer este número dividido 180. O sea, lo que me dio 53, no sé cuánto, ahí, dividido 180. ¿Sí? Y eso, así como lo tengo en la calculadora, bien, no toqué ningún botón, divido por 180, ¿sí? Y me va a dar un número con muchos decimales detrás de la coma y obviamente que no se va a poder pasar a fracción porque es un número que tiene infinitas cifras no periódicas, ¿sí? Pero más o menos esta cuenta en la calculadora me da 0,295, ¿sí? O sea que lo vamos a escribir como 0,29 pi. ¿Sí? Entonces fíjense cómo tengo que sacar un ángulo. ¿Sí? Uso una función que conozco porque tengo los datos. Si no tuviera los datos no la puedo usar. ¿Sí? Y hago
inversa, esto significa inversa o segunda función, coseno, y pongo el valor que me da el cociente. ¿Sí? Primero lo hago el cociente, porque si no lo hacen, no pueden hacer esto, ¿no? Me da un número, ese número me da en decimales, y yo no lo quiero en decimales, lo quiero en grados, minutos y segundos. Entonces aprieto Shift, grado, minutos y segundos. Me da esto. ¿Sí? Y ahora quiero pasarlo a radianes, y para pasarlo a radianes tengo que dividir por 180. Siempre voy a dividir por 180. No es que hoy dividí por 180, mañana divido por, no sé, 179. No. Siempre se divide por 180. ¿Sí? Y me va a quedar 0,29 pi. Estos que son radianes. ¿Sí? Lo otro que son grados, minutos y segundos. ¿Sí? ¿Ok? Sí. Así que bueno, por hoy los voy a dejar acá porque es mucha información. Yo sé que esto hay que procesarlo porque es muy abstracto y es muy difícil de procesar la trigonometría, y no solo para ustedes, quédense tranquilos si no lo entendieron de primera. Voy a tratar de subir el video esta semana. La clase que viene vamos a rever esto, ¿sí? Ya les voy a mandar un TP porque ya va el otro, ¿sí? El número 4. Y vamos a ver un poquito más. Y sí, así acumulamos de poquito en poquito y va a salir. Va a salir. Vamos más despacio, pero vamos que andamos. Los veo el viernes. Chao, Lona. Un beso. Un beso. Un beso. No, Chau. profe. Chau, Tommy. Chau, Mili. Chao, profe. Chau, Chao, Mai. profe. Beso a todas.